7:30 de la mañana, iniciamos una nueva edición en CNC Matinal. Acuden hoy al Congreso de la República 2 ministros de Estado. Los titulares de Economía y de Vivienda estarán por aquí dando cuenta de muchos temas. En unos minutos más les vamos a traer un adelanto sobre ello, pero ahora les presentamos los titulares. Representación Nacional rechazó por mayoría moción de censura contra ministro de Energía y Minas. Se le acusaba de presunto tráfico de influencia a favor de Interoil. Exportación de gas a Chile fue descartado por ministro Eliodoro Mayorga. Además, precisó que proyecto del gasoducto del sur termina en hilo. Banco Central de Reserva interviene en mercado cambiario para detener volatilidad del dólar en el tipo de cambio. Así lo informó titular del ente emisor en Comisión de Economía. Dirigentes y familiares de nativos ayánicas asesinados en Ucayali demandaron esclarecimiento y detención de autores de crímenes. Fue ante Comisión de Pueblos Andinos. Parlamento escolar fue un éxito, congregó a 130 alumnos de 30 colegios de Lima. Aprobaron proyecto de ley de fomento y promoción de mejora de calidad educativa. Por mayoría, el Pleno del Congreso rechazó la moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Eliodoro Mayorga, tras ser interpelado por un supuesto tráfico de influencias a favor de la empresa Interoil. Tenemos la nota. Fueron apenas 38 votos a favor de los 66 que necesitaba la oposición para censurar al ministro de Energías, Eliodoro Mayorga, por no haber respondido satisfactoriamente los pliegos de 3 mociones de interpelación por un presunto tráfico de influencias en el caso Interoil. Los votos en contra sumaron 36 y las abstenciones 6, luego de un debate de casi 2 horas. Durante el debate, los legisladores de la oposición presentaron sus alegatos de por qué se debería censurar a Mayorga. Creo, Presidenta, que ha quedado absolutamente claro también que el ministro, cuando ha venido con ese argumento, en el sentido de que solo los contratos con Interoil podían salvar la capacidad energética de nuestro país, se contradice cuando, si eso es así, entonces ¿cuál es la razón por la cual en el mes de agosto del año 2015, Interoil se va a ir definitivamente? ¿Por qué no anuncia de una vez, como quiso su bancada acá, un contrato a 30 años? Porque supuestamente de eso va a depender mucho la capacidad energética de nuestro país. No lo hace. No lo hace por varias razones, que no las quiso aquí decir. Pero la primera de las cuales es justamente que sabe él perfectamente que Interoil es una empresa quebrada. El ministro Mayorga prácticamente es una bomba de tiempo para el gobierno, porque no sabe diferenciar sector público y sector privado. Mañana, y en efecto lo ha reconocido así, se sigue reuniendo no con congresistas, no se está reuniendo con la sociedad organizada, no se está reuniendo de repente con las autoridades de Puno, del Sur, como bien lo ha manifestado en su momento el congresista Rimarachín. No, se sigue reuniendo con los ex socios que ha tenido cuando estuvo en el sector privado, en un número que no ha sabido informar en su momento a la Comisión de Fiscalización, y la respuesta encima para este acto, por lo menos sospechoso, es que, claro, recibe a sus ex socios porque son los que más conocen en la materia. En tanto que para el oficialismo no procedía la interpelación, dado que el ministro no había cometido ningún acto ilícito. Incluso desde la bancada de Solidaridad Nacional se dio el mismo argumento. Se acusa de que aquí hay negocios. Yo no he oído ninguna precisión de qué negocios estamos hablando. O sea, honestamente, hablar ligeramente de que existen negocios que se están manejando, yo no veo dónde está el negocio con una empresa que definitivamente tiene dificultades, una empresa que ha causado perjuicios al país, sí, es cierto, pero no podemos decir y seguir con medias verdades. Sí hay 3 estudios hechos por asesores externos. Yo recuerdo el nombre de uno de ellos, el estudio Miranda, y otros 2 que están incorporados en los estudios de Perú Petro, que obran en la Comisión de Fiscalización, que es donde yo he obtenido la información. No es cierto de que no existan esos estudios
financieros que está reclamando el congresista García Belaunde también están en los archivos de la Comisión de Fiscalización que fueron enviados por Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas a solicitud de la propia comisión en el momento de realizar las investigaciones. Aquí no hay lobbies, que es una especie de palabra demoníaca que se ha inventado, traída de los Estados Unidos, y el lobby no es otra cosa que la gestión de intereses. Aquí hay simplemente una situación en la que el ministro de Energía y Minas tenía que tomar una decisión, o hacía que se aprobara el contrato o hacía que no se aprobara el contrato. Si no se aprobaba el contrato, lo que pasaba es que los campos quedaban sin producir. Y yo debo señalar que en este lapso se ha producido 1 millón de barriles que han alimentado la refinería de Talara y se han pagado alrededor de 8 millones de dólares de impuestos a la renta y 59 millones de dólares de regalías. ¿Dónde está el desaguisado? Aquí no hay nada. Aquí hay un globo que hay que pincharlo. En la jornada también se recordó la importancia de impulsar el gasoducto surandino y otros proyectos energéticos en el país. Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. Y uno de los temas que aclaró el ministro Eliodoro Mayorga fue lo referente a la exportación de gas a Chile. Dijo que no contamos con infraestructura para ello. Fue ante la Comisión de Energía y Minas. Veamos. No hay ningún excedente por el momento previsible de exportación a Chile. Yo diría que más aún no existe la infraestructura para hacerlo. El proyecto del gasoducto termina en Hilo, o sea, el tubo principal termina en Hilo y se hará una conexión hacia Tacna suficiente para el mercado de la región de Tacna. O sea, no hay ningún tubo que pasaría a Chile. Las líneas eléctricas que se disponen en la zona de frontera son líneas eléctricas que permiten el intercambio, más no un tráfico de exportación propiamente dicho. Entonces tampoco hay la infraestructura. O sea, no hay ni en el diseño del proyecto, no hay ni el excedente previsible frente a la demanda, no hay la infraestructura para vender sea en la forma de gas o sea en la forma de electricidad. Habría que construir una nueva planta de liquefacción, tipo la planta Melchorita, para poder vender excedentes adicionales de gas. Entonces yo no veo cómo estamos pensando en esta exportación. Bien, vamos con otros temas. La repentina alza del dólar viene siendo controlado por el Banco Central de Reserva a fin de reducir la volatilidad de tipo de cambio. Así lo sostuvo el titular del ente emisor, Julio Velarde, en su presentación ante la Comisión de Presupuesto. Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, el presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, prefirió no especular respecto al tipo de cambio del dólar y reiteró que se intervendrá cuando sea necesario, como ya se ha hecho en otras ocasiones. No hay soles suficientes como para presionar excesivamente el tipo de cambio. O sea, sí, obviamente podrían presionar la alza, pero no hay los soles suficientes, nuestras reservas casi equivalen al total de soles que hay en el país. Entonces hay un límite claro de qué podría pasar. Ante esta afirmación, los legisladores, en especial Juan Carlos Seguren, insistió en que el alza de la moneda estadounidense sería incontenible, por lo que pidió mayor precisión. Muchos analistas y economistas señalan que va a seguir creciendo y bastante más del 2.9 y que va a ser incontenible, más allá de los esfuerzos que puede hacer el BCR. Velarde explicó que para amortiguar el descenso del nuevo sol, el BCR volvió a intervenir en el mercado y vendió 60 millones de soles. Asimismo, detalló que la autoridad monetaria colocó certificados de depósito reajustable por 320 millones de soles. Respecto a la tasa de crecimiento del 2014, estimó que el Perú cerrará el año con el 3,9% y aseguró que las proyecciones indican que el próximo año se registrará una tasa de crecimiento de 5,3%. El mercado espera una recuperación de crecimiento. Para este año el mercado nos pone, esta es una encuesta de los principales analistas, bancos de inversión, nos pone un crecimiento de 3,9%. Para el próximo año nos pone un crecimiento de 5,3%. En cuanto a la inflación, el funcionario del BCR indicó que se mantiene como la más baja de Latinoamérica con 3% y estimó que en el 2015 será de 2,7%.
Y sobre las inversiones, dijo que en el 2014 se concesionarían proyectos por 11.000 millones de dólares, ya que en lo que va del año se han adjudicado concesiones por 10.000 millones de soles. De otro lado, Velarde desmintió cualquier temor de una burbuja inmobiliaria, sobre una base bastante positiva de las reservas internacionales, según dijo, que son manejadas adecuadamente para frenar la subida del dólar. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. La presidenta del Consejo del Notariado, Frida del Águila, informó sobre las acciones de vigilancia que ejercen en la función notarial. Fue tras acudir a la comisión que investiga al empresario Rodolfo Orellana. Veamos. Como parte del trabajo indagatorio que viene realizando la comisión investigadora sobre casos de corrupción relacionados al prófugo empresario Rodolfo Orellana, se presentó la presidenta del Consejo de Notarios, Frida del Águila, quien informó las acciones de vigilancia de la función notarial, así como las quejas o denuncias relacionadas a las irregularidades cometidas en el ejercicio de la función. Estamos trabajando para una modificación de la ley porque encontramos que nuestra ley del notariado tiene grandes vacíos que son aprovechados justamente para poder mantenerse como notarios y vulnerar de una manera agresiva el contorno de la ley. La preocupación fue notoria por parte de los legisladores en cuanto al accionar del despacho de la doctora del Águila. El legislador Víctor García Belaúnde le proporcionó una relación de presuntos malos notarios que desacreditan la labor de quienes cumplen a cabalidad su función. Barreto Boyano, Ramírez Carranza muy metido, Barba Castro muy metido, González Loli, Alberti Sierra, Ramírez Carranza otra vez, Barreto Boyano otra vez, Pinedo Orillo, que usted lo acaba de mencionar, Boyano, Barba, Barreto Boyano, Carranza, Ramírez Carranza, Cisneros Ferreiros, Bartra Valdivieso, Martínez Gutarra. Martínez Gutarra es también caserito de Orellana. Como un acto positivo de esta reunión de trabajo, sería importante que tome mención de todos los nombres que ha citado el congresista García Belaúnde, los que se le vaya por escrito también, y sean lo más diligentes posibles, porque también viene un notario que está en ejercicio de la función y simplemente por entabamientos de orden procesal, que tiene que primero determinar su colegio, no actuemos. O sea, sabe Dios cuántas acciones irregulares estaría incurriendo en estos momentos. En todo caso, más allá de las limitaciones que nos proponga la norma, de una u otra manera creo que tenemos que ser más proactivos. La titular del Consejo de Notarios solicitó se busque la forma de sancionar como funcionarios públicos a esos malos elementos, quienes, si bien es cierto no son funcionarios públicos, desempeñan tales funciones. Si bien es cierto no son funcionarios públicos, en los actos delictivos deben ser sancionados como funcionarios públicos porque están cumpliendo una función pública. Y eso es lo que debe estar mejorarse en las leyes, ¿no? Para la próxima sesión se espera la presencia de Luis Sierra Alta, para que informe respecto a la apropiación del inmueble ubicado en Avenida Argentina, así como al doctor Edgar Vizcarra, quien informará sobre las denuncias y hostigamiento realizado en su contra por la organización criminal de Rodolfo Orellana, informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. El proyecto de ley que propone que los peruanos residentes en el exterior tengan sus representantes en el Congreso tendría el respaldo necesario para ser aprobado en el próximo pleno. Así lo aseguró el legislador Omar Chejade. Bueno, sería importante, ese es un esfuerzo que muchos grupos, incluido el de nosotros, del Partido Nacionalista, la bancada, nos hemos esforzado. Bajo mi presidencia se aprobó en abril pasado que los peruanos en el extranjero tengan por lo menos 2 representantes en el Congreso de la República. Creo que es lo justo, sobre todo teniendo en cuenta que hay más de 3 millones de peruanos en el exterior, la diáspora, y que más de 850.000 están inscritos para votar, ¿no? Tema y que también hubo debate cuando se discutió esto en su momento, era si eran suficientes estos 2 representantes y luego de dónde iban a salir estos representantes. Bueno, según el proyecto, estos representantes saldrían de la jurisdicción de Lima, ¿no es cierto? De Lima metropolitana. De los 36 saldrían 2. Sin embargo, yo he presentado un proyecto de ley y hace algunos meses también, para que en el Pleno se revise la posibilidad de que puedan ser 4 representantes y no 2, y que no sea de Lima, sino sean 4 adicionales, es decir, a través de una reforma constitucional.
7:45 de la mañana, vamos con otras informaciones. Dirigentes y familiares de los 4 líderes ayánicas asesinados en Ucayali demandaron el pronto esclarecimiento de estos hechos y la captura de los autores del crimen ante la Comisión de Pueblos Andinos. Escuchemos. Desde la región Ucayali, exactamente de la comunidad nativa de Sahueto, llegaron a Lima los familiares de los 4 ayánicas asesinados a inicios de septiembre, así como sus dirigentes para demandar ante la Comisión de Pueblos Andinos la presencia del Estado y justicia para que el crimen no quede impune. Demandaron que ante la invasión del territorio peruano por parte de ciudadanos brasileños, el narcotráfico y la tala ilegal, se declare en emergencia el corredor con Brasil. Hay una presencia fuerte de ciudadanos brasileños que prácticamente han invadido territorio peruano para hacer una colonia en esta cuenca del Tamaya y que se sienten ser dueños, o sea, que extranjeros han venido a meterse en nuestro territorio peruano y han tomado control, porque la zona está infestada de narcotráfico y de tala ilegal. Combinado estas dos actividades han hecho pues que estén afectados los intereses de ellos por las comunidades nativas. La viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, presente en la sesión, informó que su sector acompaña las investigaciones y es el nexo entre la comunidad, la policía y la fiscalía que viene investigando y que hasta el momento hay 2 detenidos. En este momento se está en la etapa. Todavía no se han dado los resultados del examen de ADN, se han tomado, el Ministerio Público ha señalado que debe estar entregando en esta semana o la próxima ya los resultados del examen de ADN que se han dado a los niños para ver si los cuerpos encontrados corresponden a las víctimas. Y el Ministerio Público, ya con el tema del nuevo Código Procesal Penal, está liderando la investigación y ya se ha convocado a la primera audiencia, ¿no? Entonces creo que además ya las familias han acreditado al doctor Berrospi como el abogado que las va a representar en el proceso penal. Los parlamentarios integrantes de la comisión coincidieron en expresar su preocupación por las concesiones forestales que se habrían dado sin consulta previa. Solicitaron al Ejecutivo hacer llegar a estas comunidades nativas los diversos programas sociales como el del vaso de leche, pensión 65 y otros que no alcanzaron a los pobladores de Sahueto. ¿Cómo es que se han entregado concesiones forestales a otras personas, a otras empresas, sin haberles consultado a ellos? Esa es una primera contradicción, presidente, evidentemente. Primero reunir, entonces, ¿de qué consulta previa estamos hablando? ¿Pre, post? No sé. Ahora, eso mismo, presidente, esa política que se estaría implementando ya es una ofensa a la cultura de estas personas, presidente. Señor presidente, creo que como miembros de esta comisión que tiene que ver con pueblos indígenas, tenemos la obligación de levantar nuestra voz y exigir un derecho, no estamos pidiendo un favor, exigir derechos para los pueblos indígenas. Los familiares de las víctimas Raúl Casanto Chingay, la profesora María Elena Pérez Márquez, Rolly Rolando García, Diana Ríos y Julia Pérez, esta última viuda de Edwin Chota, reconocido defensor del medio ambiente y dirigente de la comunidad, señalaron que el crimen habría sido cometido por malos empresarios dedicados a la tala ilegal de árboles. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. En la última plenaria, la representación nacional aprobó una iniciativa legislativa en la que se permite visitas íntimas a los reos solteros. Se espera que la autógrafa de ley sea promulgada por el Ejecutivo. Veamos los detalles. En la actualidad solo reciben visitas íntimas los internos casados o con concubinato probado. Al sustentar la propuesta, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Juan Carlos Seguren, dijo que se busca hacer prevalecer el derecho de los reos sin discriminación. El beneficio alcanza a todas las personas privadas de su libertad, solteras o que no tienen pareja estable. Que un reo haya perdido su libertad no quiere decir que haya perdido su dignidad y dentro de ello su desarrollo, que además contribuye a una estabilidad física y psicológica. Entre los argumentos señalados se precisó que tienen igual derecho y que ello permitirá que no se promueva la promiscuidad en los penales y se resocialice al interno. No solo lleva sexualidad a las prisiones, señor, en esa relación que tiene de sexualidad, pero entiendo que como son seres humanos como cualquier otro, tiene también de afectividad, hay una comunicación
que le lleva la libertad hacia adentro a los presos y evidentemente tiene una función psicológica que de alguna manera gratifica todas las deficiencias que contiene y la violencia que incita está a la vida de naturaleza carcelaria. El proyecto fue aprobado por 66 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, y se exoneró de segunda votación. El documento quedó expedito para su respectiva promulgación. Central de Noticias del Congreso. A continuación, nuestro bloque, el Congreso a su servicio. Sepa cómo puede acceder a las visitas guiadas, un servicio que va de lunes a sábado. Veamos. El Congreso abre sus puertas y te invita a conocer sus instalaciones. Esto gracias al programa de visitas guiadas gratuitas, que se ofrece al público en general. Desde 1997, el Palacio Legislativo recibe a miles de visitantes peruanos y extranjeros, que atraídos por su historia, arquitectura y diferentes obras artísticas, acuden al recinto parlamentario, sede del Congreso de la República. Cualquier ciudadano, acompañado de un guía expositor, puede recorrer de forma gratuita el Palacio Legislativo, conocer uno a uno los salones en donde se desarrolla parte importante de nuestra vida política. Admirar obras pictóricas de reconocidos artistas y descubrir datos históricos de nuestro pasado republicano. Uno de los lugares que más interesa conocer a la ciudadanía es el hemiciclo principal. Como sabe, aquí se reúne todas las semanas el Pleno del Congreso para debatir las leyes que rigen en el país. Otro espacio que genera interés es el Salón Raúl Porras Barrenechea, lugar donde sesionaba la antigua Cámara de Senadores y que lleva el nombre de quien fuera presidente del Senado de la República. Si quieres acceder al programa de visitas guiadas, acércate con tu DNI al Palacio Legislativo, ubicado en la cuadra 4 del Jirón Andahuaylas, en el Cercado de Lima. Si eres menor de edad, deberás ingresar acompañado de un adulto. Si perteneces a una institución pública o privada y quieres hacer la visita en grupo, envía una solicitud al correo electrónico visitas@congreso.gov.pe con la siguiente información: nombre de la institución, cantidad de visitantes, apellidos y nombre del coordinador, teléfono, día y hora de la visita. En lo que va del año, más de 78.000 personas han visitado el Palacio Legislativo. No dejes pasar tu oportunidad. Visítalo. Vamos a hacer la primera pausa en CNC Matinal, pero les contamos que la pregunta del día está publicada en nuestra cuenta de Twitter. Proponen proyecto de ley para vacar a congresistas sin derecho a reemplazo si se comprueba vínculos con narcotráfico. ¿Qué opinan? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Bien, hacemos una pausa y volvemos con más información sobre el acontecer parlamentario. Volvemos. Ocho en punto de la mañana, es momento de revisar los titulares del día.
Representación Nacional rechazó por mayoría moción de censura contra ministro de Energía y Minas. Se le acusaba de presunto tráfico de influencia a favor de Interoil. Exportación de gas a Chile fue descartado por ministro Eleodoro Mayorga. Además, precisó que proyecto del gasoducto del sur termina en hilo. Banco Central de Reserva interviene en mercado cambiario para detener volatilidad del dólar en el tipo de cambio. Así lo informó titular del ente emisor en Comisión de Economía. Dirigentes y familiares de nativos ayánicas asesinados en Ucayali demandaron esclarecimiento y detención de autores de crímenes. Fue ante Comisión de Pueblos Andinos. Parlamento escolar fue un éxito. Congregó a 130 alumnos de 30 colegios de Lima. Aprobaron proyecto de ley de fomento y promoción de mejora de calidad educativa. Por mayoría, el Pleno del Congreso rechazó la moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, tras ser interpelado por un supuesto tráfico de influencias a favor de la empresa Interoil. Tenemos la nota. Fueron apenas 38 votos a favor de los 66 que necesitaba la oposición para censurar al ministro de Energías, Eleodoro Mayorga, por no haber respondido satisfactoriamente los pliegos de 3 mociones de interpelación por un presunto tráfico de influencias en el caso Interoil. Los votos en contra sumaron 36 y las abstenciones 6, luego de un debate de casi 2 horas. Durante el debate, los legisladores de la oposición presentaron sus alegatos de por qué se debería censurar a Mayorga. Creo, Presidenta, que ha quedado absolutamente claro también que el ministro, cuando ha venido con ese argumento, en el sentido de que solo los contratos con Interoil podían salvar la capacidad energética de nuestro país, se contradice cuando, si eso es así, entonces ¿cuál es la razón por la cual en el mes de agosto del año 2015, Interoil se va a ir definitivamente? ¿Por qué no anuncia de una vez, como quiso su bancada acá, un contrato a 30 años? Porque supuestamente de eso va a depender mucho la capacidad energética de nuestro país. No lo hace. No lo hace por varias razones, que no las quiso aquí decir. Pero la primera de las cuales es justamente que sabe él perfectamente que Interoil es una empresa quebrada. El ministro Mayorga prácticamente es una bomba de tiempo para el gobierno, porque no sabe diferenciar sector público y sector privado. Mañana, y en efecto lo ha reconocido así, se sigue reuniendo no con congresistas, no se está reuniendo con la sociedad organizada, no se está reuniendo de repente con las autoridades de Puno, del Sur, como bien lo ha manifestado en su momento el congresista Rimarachín. No, se sigue reuniendo con los ex socios que ha tenido cuando estuvo en el sector privado, en un número que no ha sabido informar en su momento a la Comisión de Fiscalización, y la respuesta encima para este acto, por lo menos sospechoso, es que, claro, recibe a sus ex socios porque son los que más conocen en la materia. En tanto que para el oficialismo no procedía la interpelación, dado que el ministro no había cometido ningún acto ilícito. Incluso desde la bancada de Solidaridad Nacional se dio el mismo argumento. Se acusa de que aquí hay negocios. Yo no he oído ninguna precisión de qué negocios estamos hablando. O sea, honestamente, hablar ligeramente de que existen negocios que se están manejando, yo no veo dónde está el negocio con una empresa que definitivamente tiene dificultades, una empresa que ha causado perjuicios al país, sí, es cierto, pero no podemos decir y seguir con medias verdades. Sí hay 3 estudios hechos por asesores externos. Yo recuerdo el nombre de uno de ellos, el estudio Miranda, y otros 2 que están incorporados en los estudios de Perupetro que obran en la Comisión de Fiscalización, que es donde yo he obtenido la información. No es cierto de que no existan esos estudios financieros que está reclamando el congresista García Belaúnde, también están en los archivos de la Comisión de Fiscalización que fueron enviados por Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas a solicitud de la propia comisión en el momento de realizar las investigaciones. Aquí no hay lobbies, que es una especie de palabra demoníaca que se ha inventado
traída de los Estados Unidos, y el lobby no es otra cosa que la gestión de intereses. Aquí hay simplemente una situación en la que el ministro de Energía y Minas tenía que tomar una decisión: o hacía que se aprobara el contrato o hacía que no se aprobara el contrato. Si no se aprobaba el contrato, lo que pasaba es que los campos quedaban sin producir. Y yo debo señalar que en este lapso se ha producido 1 millón de barriles que han alimentado la refinería de Talara y se han pagado alrededor de 8 millones de dólares de impuestos a la renta y 59 millones de dólares de regalías. ¿Dónde está el desaguisado? Aquí no hay nada. Aquí hay un globo que hay que pincharlo. En la jornada también se recordó la importancia de impulsar el gasoducto surandino y otros proyectos energéticos en el país. Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. Uno de los temas que aclaró el ministro Eliodoro Mayorga fue lo referente a la exportación de gas a Chile. Dijo que no contamos con infraestructura para ello. Fue ante la Comisión de Energía y Minas. Escuchemos. No hay ningún excedente por el momento previsible de exportación a Chile. Yo diría que más aún no existe la infraestructura para hacerlo. El proyecto del gasoducto termina en Hilo, o sea, el tubo principal termina en Hilo y se hará una conexión hacia Tacna suficiente para el mercado de la región de Tacna. O sea, no hay ningún tubo que pasaría a Chile. Las líneas eléctricas que se disponen en la zona de frontera son líneas eléctricas que permiten el intercambio, más no un tráfico de exportación propiamente dicho. Entonces tampoco hay la infraestructura. O sea, no hay ni en el diseño del proyecto, no hay ni el excedente previsible frente a la demanda, no hay la infraestructura para vender sea en la forma de gas o sea en la forma de electricidad. Habría que construir una nueva planta de liquefacción, tipo la planta Melchorita, para poder vender excedentes adicionales de gas. Entonces yo no veo cómo estamos pensando en esta exportación. 8:07 de la mañana, la repentina alza del dólar viene siendo controlado por el Banco Central de Reserva a fin de reducir la volatilidad de tipo de cambio. Así lo sostuvo el titular del ente emisor, Julio Velarde, en su presentación ante la Comisión de Presupuesto. Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, el presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, prefirió no especular respecto al tipo de cambio del dólar y reiteró que se intervendrá cuando sea necesario, como ya se ha hecho en otras ocasiones. No hay soles suficientes como para presionar excesivamente el tipo de cambio. O sea, sí, obviamente podrían presionar al alza, pero no hay los soles suficientes. Nuestras reservas casi equivalen al total de soles que hay en el país. Entonces hay un límite claro de qué podría pasar. Ante esta afirmación, los legisladores, en especial Juan Carlos Seguren, insistió en que el alza de la moneda estadounidense sería incontenible, por lo que pidió mayor precisión. Muchos analistas y economistas señalan que va a seguir creciendo y bastante más del 2.9 y que va a ser incontenible, más allá de los esfuerzos que puede hacer el BCR. Velarde explicó que para amortiguar el descenso del nuevo sol, el BCR volvió a intervenir en el mercado y vendió 60 millones de soles. Asimismo, detalló que la autoridad monetaria colocó certificados de depósito reajustable por 320 millones de soles. Respecto a la tasa de crecimiento del 2014, estimó que el Perú cerrará el año con el 3,9% y aseguró que las proyecciones indican que el próximo año se registrará una tasa de crecimiento de 5,3%. El mercado espera una recuperación de crecimiento. Para este año el mercado nos pone, esta es una encuesta de los principales analistas, bancos de inversión, nos pone un crecimiento de 3,9%, para el próximo año nos pone un crecimiento de 5,3%. En cuanto a la inflación, el funcionario del BCR indicó que se mantiene como la más baja de Latinoamérica con 3% y estimó que en el 2015 será de 2,7%. Y sobre las inversiones, dijo que en el 2014 se concesionarían proyectos por 11.000 millones de dólares, ya que en lo que va del año se han adjudicado concesiones por 10.000 millones de soles. De otro lado, Velarde desmintió cualquier temor de una burbuja inmobiliaria, sobre una base bastante positiva de las reservas internacionales, según dijo, que son manejadas adecuadamente para frenar la subida del dólar. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso.
La presidenta del Consejo del Notariado, Frida del Águila, informó sobre las acciones de vigilancia que ejercen en la función notarial. Fue tras acudir a la comisión que investiga al empresario Rodolfo Orellana. Como parte del trabajo indagatorio que viene realizando la comisión investigadora sobre casos de corrupción relacionados al prófugo empresario Rodolfo Orellana, se presentó la presidenta del Consejo de Notarios, Frida del Águila, quien informó las acciones de vigilancia de la función notarial, así como las quejas o denuncias relacionadas a las irregularidades cometidas en el ejercicio de la función. Estamos trabajando para una modificación de la ley porque encontramos que nuestra ley del notariado tiene grandes vacíos que son aprovechados justamente para poder mantenerse como notarios y vulnerar de una manera agresiva el contorno de la ley. La preocupación fue notoria por parte de los legisladores en cuanto al accionar del despacho de la doctora del Águila. El legislador Víctor García Belaúnde le proporcionó una relación de presuntos malos notarios que desacreditan la labor de quienes cumplen a cabalidad su función. Barreto Boyano, Ramírez Carranza muy metido, Barba Castro muy metido, González Loli, Alberti Sierra, Ramírez Carranza otra vez, Barreto Boyano otra vez, Pinedo Orillo que usted lo acaba de mencionar, Boyano, Barba, Barreto Boyano, Carranza, Ramírez Carranza, Cisneros Ferreiros, Bartra Valdivieso, Martínez Gutarra, Martínez Gutarra es también caserito, de Orellana. Como un acto positivo de esta reunión de trabajo, sería importante que tome mención de todos los nombres que ha citado el congresista García Belaúnde, los que se le vaya por escrito también, y sean lo más diligentes posibles, porque también viene un notario que está en ejercicio de la función y simplemente por entabamientos de orden procesal que tiene que primero determinar su colegio, no actuemos. O sea, sabe Dios cuántas acciones irregulares estaría incurriendo en estos momentos. En todo caso, más allá de las limitaciones que nos proponga la norma, de una u otra manera creo que tenemos que ser más proactivos. La titular del Consejo de Notarios solicitó se busque la forma de sancionar como funcionarios públicos a esos malos elementos, quienes, si bien es cierto no son funcionarios públicos, desempeñan tales funciones. Si bien es cierto, no son funcionarios públicos, en los actos delictivos deben ser sancionados como funcionarios públicos porque están cumpliendo una función pública. Y eso es lo que debe mejorarse en las leyes, ¿no? Para la próxima sesión se espera la presencia de Luis Sierra Alta, para que informe respecto a la apropiación del inmueble ubicado en Avenida Argentina, así como al doctor Edgar Vizcarra, quien informará sobre las denuncias y hostigamiento realizado en su contra por la organización criminal de Rodolfo Orellana, informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. Vamos con más informaciones. Dirigentes y familiares de los 4 líderes ayanicas asesinados en Ucayali demandaron el pronto esclarecimiento de estos hechos y la captura de los autores del crimen ante la Comisión de Pueblos Andinos. Desde la región Ucayali, exactamente de la comunidad nativa de Sagüeto, llegaron a Lima los familiares de los 4 ayanicas asesinados a inicios de septiembre, así como sus dirigentes para demandar ante la Comisión de Pueblos Andinos la presencia del Estado y justicia para que el crimen no quede impune. Demandaron que ante la invasión del territorio peruano por parte de ciudadanos brasileños, el narcotráfico y la tala ilegal, se declare en emergencia el corredor con Brasil. Hay una presencia fuerte de ciudadanos brasileños que prácticamente han invadido territorio peruano para hacer una colonia en esta cuenca del Tamaya y que se sienten ser dueños, o sea, que extranjeros han venido a meterse en nuestro territorio peruano y han tomado control, porque la zona está infestada de narcotráfico y de tala ilegal. Combinado estas dos actividades han hecho pues que estén afectados los intereses de ellos por las comunidades nativas. La viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, presente en la sesión, informó que su sector acompaña las investigaciones y es el nexo entre la comunidad, la policía y la fiscalía que viene investigando y que hasta el momento hay 2 detenidos. En este momento se está en la etapa, todavía no se han dado los resultados del examen de ADN, se han tomado, el Ministerio Público ha señalado que debe estar entregando en esta semana o la próxima ya los resultados del examen de ADN que se han dado a los niños para ver si los cuerpos encontrados corresponden a las víctimas. Y el Ministerio Público, ya con el tema del nuevo Código Procesal Penal, está liderando la investigación y ya se han convocado a la primera audiencia, ¿no?
Entonces creo que además ya las familias han acreditado al doctor Berrospi como el abogado que las va a representar en el proceso penal. Los parlamentarios integrantes de la comisión coincidieron en expresar su preocupación por las concesiones forestales que se habrían dado sin consulta previa. Solicitaron al Ejecutivo hacer llegar a estas comunidades nativas los diversos programas sociales como el del vaso de leche, pensión 65 y otros que no alcanzaron a los pobladores de Sahueto. ¿Cómo es que se han entregado concesiones forestales a otras personas, a otras empresas, sin haberles consultado a ellos? Esa es una primera contradicción, presidente, evidentemente. Primero reunir, entonces, ¿de qué consulta previa estamos hablando? ¿Pre, post? No sé. Ahora, eso mismo, presidente, esa política que se estaría implementando ya es una ofensa a la cultura de estas personas, presidente. Señor presidente, creo que como miembros de esta comisión que tiene que ver con pueblos indígenas, tenemos la obligación de levantar nuestra voz y exigir un derecho, no estamos pidiendo un favor. Exigir derechos para los pueblos indígenas. Los familiares de las víctimas Raúl Casanto Chingay, la profesora María Elena Pérez Márquez, Rolly Rolando García, Diana Ríos y Julia Pérez, esta última viuda de Edwin Chota, reconocido defensor del medio ambiente y dirigente de la comunidad, señalaron que el crimen habría sido cometido por malos empresarios dedicados a la tala ilegal de árboles. Informó Susana Espinosa, Central de Noticias del Congreso. Ayer la congresista Lourdes Alcorta sustentó por segunda vez los proyectos de ley que previenen la infiltración del narcotráfico y lavado de activos en los partidos políticos, en el Congreso de la República, los gobiernos locales y regionales. Escuchemos. Yo presenté en octubre del año pasado proyectos de ley en la Comisión de Constitución para evitar la infiltración del lavado de activos y narcotráfico en los partidos políticos y en las elecciones y en los candidatos. Lo presenté hace un año. Lamentablemente no se hizo caso porque hay cosas que hay que priorizar, no pueden hacer cola. Y a exigencia y prácticamente bajo presión los pude sustentar recién en mayo de este año. Y los sustenté en la Comisión de Constitución, pero ahí quedaron. Si tuvieran las precauciones del caso, si hubieran recogido estas propuestas de ley para mejorarlas, para abonarlas, para superarlas, por último, lo dejas de lado, no sirve tu proyecto, pero presentamos otra alternativa mejor, hoy podríamos estar con una mayor tranquilidad de saber que este 5 de octubre hubiéramos puesto una barrera y un gran filtro y un colador para evitar que gran cantidad de candidatos a gobiernos regionales, alcaldes municipales, provinciales y distritales se enfrenten con sus respectivos consejeros y regidores con el narcotráfico o el lavado de activos financiados, o los propios candidatos están involucrados en el tema. Precisamente uno de esos proyectos de ley propone sancionar a los partidos políticos. Claro, sancionar a los partidos políticos, pues son los principales responsables, son los que tienen el filtro, son los que tienen al partido para preguntar un mínimo de información. Tú, para llevar a una persona a tu oficina, a tu negocio, a trabajar a tu casa, preguntas un mínimo de antecedentes. Tienes que saber a qué persona estás llevando, a qué persona estás presentando. Y los partidos políticos son los garantes de la gente que llevan. Entonces no puedes llevar pues a gente impresentable que esté involucrada en el tráfico de lavado de activos, en el narcotráfico, en prostitución, en hoteles donde llevan a la prostitución infantil, o gente que se sienta a conversar con prontuariados narcotraficantes, o que hacen lobbies para sus propios beneficios, y esto debería ampliarse inclusive algo más allá del narcotráfico y lavado de activos. ¿Qué tipo de sanciones exactamente, congresista, estamos hablando? En el caso de los partidos políticos, por ejemplo, la sanción debe ser primero, el impedirles en unas siguientes elecciones que puedan postular a algún candidato. Castigarlos con unidades impositivas tributarias. Por supuesto que descartado que en el caso que se dé un financiamiento lo puedan recibir. Castigos evidentes. La vergüenza, por ejemplo, se han llevado a congresistas que estén involucrados o han sido financiados, que ese congresista quede expectorado del Congreso y no alcance la posibilidad que llegue un accesitario al sitio. O sea, debilitas a la bancada con la silla vacía, que significa la humillación, la vergüenza de ese partido de no haber sabido llevar a gente con honor, decente, con valores, con principios que sustenten esta democracia. En el Congreso se ha querido llevar a cabo la reforma política.
No va a haber reforma política en el Perú si no se hace la base moral. El alma de la democracia, el alma de la reforma política está en la decencia, en los valores, en los principios que vienen en el parto. No se compran a la mitad del camino. Entonces, ¿en qué sustenta una reforma política de partidos políticos? En valores, en principios, en decencia, en corrección, en rectitud. En eso, mientras no haya esa alma que la sustente, no puede haber pues cuerpo, no hay forma que lo sustente nadie. ¿Por qué urge entonces una legislación y no incorporarlo de repente a la ley de reformas de partidos políticos, como se mencionó en el debate, o quizá también de hablar como en la muerte civil? ¿Por qué no una legislación muy aparte como es la que se está proponiendo? Y sin perjuicio de responderte, en el caso, por ejemplo, los candidatos a presidentes regionales o consejeros o candidatos a la alcaldía, si ese partido, al partido se le castiga, no hay postulación en esa región. O sea, al margen del castigo personal que recibe y la denuncia penal de que no se libera la persona, los partidos políticos tienen que tener la seriedad, no hay partidos políticos, porque se han quedado en el camino, porque han desaparecido, porque se han dejado ser. Hoy aparecen cuchumil movimientos regionales por todas partes, porque dejó de ser una vocación ser congresista, dejó de ser una vocación ser presidente regional, dejó de ser vocación hace muchos años ser alcalde, hoy se va atrás de un botín. Y el Congreso no puede servir para bañarte de inmunidad y de impunidad para que todas las cosas de tu vida pasen piola y nadie te sancione por nada. O sea, resulta que los hoteles, el tráfico de menores, ahora son negocios de los hermanos, de los hijos, de los padres, porque el propio Congreso no es capaz de asumirlo y se lo chanta a la mamá o al hijo o al hermano. Tenemos muchos casos lamentablemente acá en el Congreso, o padres que no reconocen a los hijos, o congresistas que le roban el sueldo a sus empleados, o congresistas que haciendo uso y abuso del cargo que tienen, hacen lobbies, influencias. Acá hemos tenido un poco de todo, y cada día la imagen del Congreso es peor, y te aseguro que hay gente decente y muy correcta también. Lo que pasa es que la situación, alguien tiene que responder por esto. El Jurado Nacional de Elecciones, cuando presenta situaciones con nombre propio, con sentencia firme, como hay acá en el documento que te enseño, acá, el útero de Marita, por ejemplo, ha presentado personas con tráfico, acá con sentencia por tráfico ilícito de drogas, con sus respectivos nombres. Acá tienes, el Jurado Nacional de Elecciones también identificado con sus respectivos nombres, a todos los sentenciados que están con sentencia firme por lavado de activos o narcotráfico. Sin embargo, ¿cuál es la institución que les debe impedir postular? El señor tiene sentencia firme por tráfico de drogas o lavado de activos, pero está postulando a presidente regional o alcalde o a provincial o distrital, y no hay quien lo pare. O consejero regional. El Tribunal de Honor. Bueno, yo creo que el Tribunal de Honor, yo acá salió una publicación, que es que todo, como dicen papelito manda, el Tribunal de Honor es un reverendo defecio. Cuando tú llevas a gente de honor, gente respetable, solamente para la fotografía, y no son capaces de llamar la atención cuando hay un candidato regional con un antecedente pésimo, referente pésimo, con antecedentes en este Congreso, fue vendido, fue comprado por Montesinos, hoy día es puntero en las elecciones de Ancash y está haciéndole 500 soles a cada familia con el dinero de todos los peruanos. O tienes un presidente regional que te candidatea nuevamente y que dice que si no votan por tu candidato simplemente no lo va a apoyar, o está regalando becas para la universidad. O tienes candidatos que están en este momento presos, detenidos o fugados. ¿Qué invocación haría entonces, congresista, ya para finalizar la entrevista? En todo caso, está ya en el debate nuevamente en la Comisión de Constitución. ¿Qué invocación haría en todo caso? Bueno, lo que he hecho hoy día en la Comisión de Constitución, de apelar, lamentablemente, si esto se hubiera visto un año atrás, como te digo, el día 5 de octubre estaríamos en otra situación. Estos proyectos que he presentado los he trabajado con el Jurado Nacional de Elecciones, los he trabajado con transparencia, los he trabajado con Percy Medina, que los han tenido. Entonces, el otro día venido el señor Tábara acá al Congreso, y en vista que esto no pasó ni funcionó, él ha recogido parte de estas propuestas y las ha traído otro día para sustentarlas, y tampoco pasa absolutamente nada. Porque lo que no podemos es irnos a una reforma constitucional, porque no vamos a acabar jamás porque se necesitan 87 votos, pero sí pueden ser aprobados en comisiones acá para que inmediatamente sean ejecutados, pero aprobados en el Pleno del Congreso. No tiene que hacer una reforma constitucional. Más aún, yo soy una defensora del voto preferencial, y acá le achacan al voto preferencial el que llevan a cualquier impresentable. No es verdad. Acá hay gente impresentable que han estado en los primeros lugares. No tiene nada que ver el voto preferencial con la irresponsabilidad de los partidos y las agrupaciones y las alianzas que llevan a gente sin saber qué pasado tiene. Y no solamente el tema del narcotráfico, lavado de activos, tienes el tema de minería ilegal, tala ilegal, abuso de tierras, tienes un montón de situaciones, gente que le roba el sueldo a sus empleados, hay de todo. Esto debería ampliarse.
Y eso depende del Congreso de la República, nadie más. Nosotros hacemos las leyes acá y me parece bien que quede la silla vacía de un congresista que ha cometido esas barbaridades para que justamente el partido político y la bancada tengan un letrero de la silla vacía, para tener vergüenza, para sentir vergüenza. O hacemos cosas tangibles que la población vea y sienta y vea que este Congreso quiere hacer el esfuerzo de cambiar las cosas, o no va a funcionar, el próximo Congreso será peor. Para comenzar, la población tiene responsabilidades. La población va a elegir este 5 de octubre autoridades que están cuestionadas, que están sentenciadas, que les ofrecen el oro y el moro, que están presas. Ya hay regiones que tienen muchísimo dinero y sus autoridades se han tirado la plata y vuelven muchos de ellos a postular. Entonces la población también tiene responsabilidades y algo tenemos que hacer porque nunca ha habido tanta plata en el Perú como la hay ahora. Sin embargo, la vocación del cargo, de repente yo me siento orgullosa de ser congresista y lo llevo con mucha dignidad, pero no puedo dejar pasar pues la indiferencia de lo que vamos a vivir el 5 de octubre con tantas quejas por todos lados. ¿O qué va a suceder después del 5 de octubre, cuando sepamos los resultados de las elecciones, que tengamos al narcotraficante, al lavador de activos, al que hace minería ilegal, que tiene el prostíbulo con menores de edad, al que hace tal ilegal, al que abusa de todo el mundo? Eso lo vamos a atender y vamos a repetir todos los noticieros de todos los medios de comunicación, el señor estuvo condenado, o sea, estamos saliéndolos adelante y creo que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Piensen bien por quién van a votar, piensen, averigüen quiénes son las personas que van a elegir para que no sigamos en esta situación tan vergonzosa como la que estamos atravesando. Les recordamos que la pregunta del día está publicada en nuestra cuenta de Twitter. Propone un proyecto de ley para vacar a congresistas sin derecho a reemplazo si se comprueba vínculos con narcotráfico. ¿Qué opina? Sus comentarios al hashtag respuesta CNC. Nueva pausa en CNC Matinal. Volvemos con más información. — 8:30 de la mañana, es momento de presentar los titulares del día. Representación Nacional rechazó por mayoría moción de censura contra ministro de Energía y Minas. Se le acusaba de presunto tráfico de influencia a favor de Interoil. Exportación de gas a Chile fue descartado por ministro Eleodoro Mayorga. Además, precisó que proyecto del gasoducto del sur termina en hilo. Banco Central de Reserva interviene en mercado cambiario para detener volatilidad del dólar en el tipo de cambio. Así lo informó titular del ente emisor en Comisión de Economía. Dirigentes y familiares de nativos ayánicas asesinados en Ucayali demandaron esclarecimiento y detención de autores de crímenes. Fue ante Comisión de Pueblos Andinos. Parlamento escolar fue un éxito, congregó a 130 alumnos de 30 colegios de Lima. Aprobaron proyecto de ley de fomento y promoción de mejora de calidad educativa. Por mayoría, el Pleno del Congreso rechazó la moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, tras ser interpelado por un supuesto tráfico de influencias a favor de la empresa Interoil. Tenemos la nota. Fueron apenas 38 votos a favor de los 66 que necesitaba la oposición para censurar al ministro de Energías, Eleodoro Mayorga, por no haber respondido satisfactoriamente los pliegos de 3 mociones de interpelación por un presunto tráfico de influencias en el caso Interoil. Los votos en contra sumaron 36 y las abstenciones 6, luego de un debate de casi 2 horas. Durante el debate, los legisladores de la oposición presentaron sus alegatos de por qué se debería censurar a Mayorga. Creo, Presidenta, que ha quedado absolutamente claro también que el ministro, cuando ha venido con ese argumento, en el sentido de que solo los contratos con Interoil podían salvar la capacidad energética de nuestro país, se contradice cuando, si eso es así, entonces, ¿cuál es la razón por la cual en el mes de agosto del año 2015 Interoil se va a ir definitivamente?
¿Por qué no anuncia de una vez, como quiso su bancada acá, un contrato a 30 años? Porque supuestamente de eso va a depender mucho la capacidad energética de nuestro país. No lo hace. No lo hace por varias razones, que no las quiso aquí decir. Pero la primera de las cuales es justamente que sabe él perfectamente que Interoil es una empresa quebrada. El ministro Mayorga prácticamente es una bomba de tiempo para el gobierno, porque no sabe diferenciar sector público y sector privado. Mañana, y en efecto lo ha reconocido así, se sigue reuniendo no con congresistas, no se está reuniendo con la sociedad organizada, no se está reuniendo de repente con las autoridades de Puno, del Sur, como bien lo ha manifestado en su momento el congresista Rimarachín. No, se sigue reuniendo con los ex socios que ha tenido cuando estuvo en el sector privado, en un número que no ha sabido informar en su momento a la Comisión de Fiscalización, y la respuesta encima para este acto, por lo menos sospechoso, es que, claro, recibe a sus ex socios porque son los que más conocen en la materia. En tanto que para el oficialismo no procedía la interpelación, dado que el ministro no había cometido ningún acto ilícito. Incluso desde la bancada de Solidaridad Nacional se dio el mismo argumento. Se acusa de que aquí hay negocios. Yo no he oído ninguna precisión de qué negocios estamos hablando. O sea, honestamente, hablar ligeramente de que existen negocios que se están manejando, yo no veo dónde está el negocio con una empresa que definitivamente tiene dificultades, una empresa que ha causado perjuicios al país, sí, es cierto, pero no podemos decir y seguir con medias verdades. Sí hay 3 estudios hechos por asesores externos. Yo recuerdo el nombre de uno de ellos, el estudio Miranda, y otros 2 que están incorporados en los estudios de Perupetro que obran en la Comisión de Fiscalización, que es donde yo he obtenido la información. No es cierto de que no existan esos estudios financieros que está reclamando el congresista García Belaúnde, también están en los archivos de la Comisión de Fiscalización que fueron enviados por Perupetro y el Ministerio de Energía y Minas a solicitud de la propia comisión en el momento de realizar las investigaciones. Aquí no hay lobbies, que es una especie de palabra demoníaca que se ha inventado, traída de los Estados Unidos, y el lobby no es otra cosa que la gestión de intereses. Aquí hay simplemente una situación en la que el ministro de Energía y Minas tenía que tomar una decisión, o hacía que se aprobara el contrato o hacía que no se aprobara el contrato. Si no se aprobaba el contrato, lo que pasaba es que los campos quedaban sin producir. Y yo debo señalar que en este lapso se ha producido 1 millón de barriles que han alimentado la refinería de Talara y se han pagado alrededor de 8 millones de dólares de impuestos a la renta y 59 millones de dólares de regalías. ¿Dónde está el desaguisado? Aquí no hay nada. Aquí hay un globo que hay que pincharlo. En la jornada también se recordó la importancia de impulsar el gasoducto surandino y otros proyectos energéticos en el país. Jorge Álvarez, Central de Noticias del Congreso. 8:36 de la mañana, vamos a enlazarnos en directo con nuestra compañera Perla Villanueva. Ella se encuentra en la sala Miguel Grau para darnos detalles sobre lo que será la sesión de la Comisión de Economía. Adelante, Perla, buenos días. Hola Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días, así es, nos enlazamos desde la sala Miguel Grau Seminario. Aquí en instantes se va a dar inicio a la sesión de la Comisión de Economía y Finanzas, y el día de hoy se recibe al ministro de este portafolio, el ministro Alonso Segura, quien tiene el encargo de presentar el diseño, ejecución y supervisión de la política nacional y sectorial. Para que nos cuente los detalles de cómo se va a realizar esta sesión, estamos con el presidente de este grupo de trabajo parlamentario, el congresista Casio Guaire. ¿Cómo está? Muy buenos días y bienvenidos a CNC Matinal. Muy buenos días, ante todo, con todos los televidentes. Sí, efectivamente, el día de hoy iniciamos la 4ª sesión ordinaria con la presencia del ministro de Economía, el economista Alonso Segura,
quien estará a las 9:45, justamente para ver los lineamientos, la política económica y hacer conocer de qué manera va a trabajar en esta etapa que le corresponde realmente al ministro, como ministro de Economía. Hay mucha expectativa congresista de parte de la opinión pública, pero también de parte de los integrantes de esta comisión, teniendo en cuenta que ya anteriormente se tenía pues el paquete de medidas y todo aquello relacionado a así es la reactivación y también el plan de diversificación nacional productiva. Efectivamente, nosotros habíamos ya hecho un predictamen, ya lo tenemos, pero sin embargo aún todavía falta hacer algunos ajustes. Espero que con la presencia del ministro puedan concluir, y estoy seguro también con la opinión de los miembros de la comisión, van a concluir ya para que este predictamen sea aprobado en la siguiente sesión, ¿no? Hay otros proyectos de ley que también se tienen que ver el día de hoy según la agenda prevista y según la orden del día. Por ejemplo, es el del congresista Carlos Brus, referido a la ley del impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo. Sí, efectivamente va a exponer esta iniciativa de ley 109, que desde el año 2011 aún todavía no ha sido visto. Igualmente también del congresista Víctor Andrés García Belaunde. Y así iremos avanzando un poco porque ha quedado pendiente a ser evaluado más de 100 proyectos de ley, efectivamente. Entonces estamos iniciando y para que podamos bien aprobarlas o archivarlas, ¿no? Bien, es el trabajo entonces que va a realizar el día de hoy la comisión, pero sobre todo, congresista, por supuesto, está lo más importante quizá que es la visita del día de hoy del ministro de Economía. Creo que sí, viene justamente a la Comisión de Economía. El día de hoy creo que es por primera vez que asiste aquí al Congreso. Como parte de la labor de fiscalización y control político que ustedes tienen también de parte. Exactamente, justamente a ello, y los congresistas de aquí de la Comisión probablemente tienen muchas inquietudes para poder dar una mayor visión para el desarrollo de nuestra economía. 9:45 me dijo. Efectivamente. Ya 9:45. Muchas gracias. Era el congresista Casio Guaire entonces que nos daba detalles de lo que va a ser y de lo que se espera para la presentación del ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, esta mañana aquí en la sesión de la Comisión de Economía y Finanzas. 9:45 de la mañana se espera entonces al ministro Alonso Segura. Es la información. Hasta entonces, Karina, desde este punto de transmisión, la Sala Miguel Grau Seminario. Volvemos contigo a estudios. Gracias, Perla, por los detalles, pero no solo será el ministro de Economía quien se acercará hoy al Congreso de la República, también esperamos al ministro de Vivienda y vamos a tener también un adelanto en breve sobre los temas que se van a tratar con él. Vamos con más información. Uno de los temas que aclaró el ministro Eliodoro Mayorga fue lo referente a la exportación de gas a Chile. Dijo que no contamos con infraestructura para ello. Fue ante la Comisión de Energía y Minas. Veamos. No hay ningún excedente por el momento previsible de exportación a Chile. Yo diría que más aún no existe la infraestructura para hacerlo. El proyecto del gasoducto termina en Hilo, o sea, el tubo principal termina en Hilo y se hará una conexión hacia Tacna suficiente para el mercado de la región de Tacna. O sea, no hay ningún tubo que pasaría a Chile. Las líneas eléctricas que se disponen en la zona de frontera son líneas eléctricas que permiten el intercambio, más no un tráfico de exportación propiamente dicho. Entonces tampoco hay la infraestructura, o sea, no hay ni en el diseño del proyecto, no hay ni el excedente previsible frente a la demanda, no hay la infraestructura para vender sea en la forma de gas o sea en la forma de electricidad. Habría que construir una nueva planta de liquefacción, tipo la planta Melchorita, para poder vender excedentes adicionales de gas. Entonces yo no veo cómo estamos pensando en esta exportación. La repentina alza del dólar viene siendo controlado por el Banco Central de Reserva a fin de reducir la volatilidad de tipo de cambio. Así lo sostuvo el titular del ente emisor Julio Velarde en su presentación ante la Comisión de Presupuesto. Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, el presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, prefirió no especular respecto al tipo de cambio del dólar y reiteró que se intervendrá cuando sea necesario, como ya se ha hecho en otras ocasiones. No hay soles suficientes como para presionar excesivamente el tipo de cambio. O sea, sí, obviamente podrían presionarlas, pero no hay los soles suficientes. Nuestras reservas casi equivalen al total de soles
que hay en el país. Entonces hay un límite claro de qué podría pasar. Ante esta afirmación, los legisladores, en especial Juan Carlos Seguren, insistió en que el alza de la moneda estadounidense sería incontenible, por lo que pidió mayor precisión. Muchos analistas y economistas señalan que va a seguir creciendo y bastante más del 2.9 y que va a ser incontenible, más allá de los esfuerzos que puede hacer el BCR. Velarde explicó que para amortiguar el descenso del nuevo sol, el BCR volvió a intervenir en el mercado y vendió 60 millones de soles. Asimismo, detalló que la autoridad monetaria colocó certificados de depósito reajustable por 320 millones de soles. Respecto a la tasa de crecimiento del 2014, estimó que el Perú cerrará el año con el 3,9% y aseguró que las proyecciones indican que el próximo año se registrará una tasa de crecimiento de 5,3%. El mercado espera una recuperación de crecimiento. Para este año el mercado nos pone, esta es una encuesta de los principales analistas, bancos de inversión, nos pone un crecimiento de 3,9%, para el próximo año nos pone un crecimiento de 5,3%. En cuanto a la inflación, el funcionario del BCR indicó que se mantiene como la más baja de Latinoamérica con 3% y estimó que en el 2015 será de 2,7%. Y sobre las inversiones, dijo que en el 2014 se concesionarían proyectos por 11.000 millones de dólares, ya que en lo que va del año se han adjudicado concesiones por 10.000 millones de soles. De otro lado, Velarde desmintió cualquier temor de una burbuja inmobiliaria, sobre una base bastante positiva de las reservas internacionales, según dijo, que son manejadas adecuadamente para frenar la subida del dólar. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. 8:44 de la mañana, la presidenta del Consejo del Notariado, Frida del Águila, informó sobre las acciones de vigilancia que ejercen en la función notarial. Fue tras acudir a la comisión que investiga al empresario Rodolfo Orellana. Como parte del trabajo indagatorio que viene realizando la comisión investigadora sobre casos de corrupción relacionados al prófugo empresario Rodolfo Orellana, se presentó la presidenta del Consejo de Notarios, Frida del Águila, quien informó las acciones de vigilancia de la función notarial, así como las quejas o denuncias relacionadas a las irregularidades cometidas en el ejercicio de la función. Estamos trabajando para una modificación de la ley porque encontramos que nuestra ley del notariado tiene grandes vacíos que son aprovechados justamente para poder mantenerse como notarios y vulnerar de una manera agresiva el contorno de la ley. La preocupación fue notoria por parte de los legisladores en cuanto al accionar del despacho de la doctora del Águila. El legislador Víctor García Belaúnde le proporcionó una relación de presuntos malos notarios que desacreditan la labor de quienes cumplen a cabalidad su función. Barreto Boyano, Ramírez Carranza muy metido, Barba Castro muy metido, González Loli, Alberti Sierra, Ramírez Carranza otra vez, Barreto Boyano otra vez, Pinedo Orillo que usted lo acaba de mencionar, Boyano, Barba, Barreto Boyano, Carranza, Ramírez Carranza, Cisneros Ferreiros, Bartra Valdivieso, Martínez Gutarra. Martínez Gutarra es también caserito de Orellana. Como un acto positivo de esta reunión de trabajo, sería importante que tome mención de todos los nombres que ha citado el congresista García Belaúnde, los que se le vaya por escrito también, y sean lo más diligentes posibles, porque también viene un notario que está en ejercicio de la función, simplemente por entablamamientos de orden procesal, que tiene que primero determinar su colegio, no actuemos. O sea, sabe Dios cuántas acciones irregulares estaría incurriendo en estos momentos. En todo caso, más allá de las limitaciones que nos proponga la norma, de una u otra manera creo que tenemos que ser más proactivos. La titular del Consejo de Notarios solicitó se busque la forma de sancionar como funcionarios públicos a esos malos elementos, quienes, si bien es cierto no son funcionarios públicos, desempeñan tales funciones. Si bien es cierto no son funcionarios públicos, en los actos delictivos deben ser sancionados como funcionarios públicos porque están cumpliendo una función pública. Y eso es lo que debe mejorarse en las leyes, ¿no? Para la próxima sesión se espera la presencia de Luis Sierra Alta, para que informe respecto a la apropiación del inmueble ubicado en Avenida Argentina, así como al doctor Edgar Vizcarra, quien informará sobre las denuncias y hostigamiento realizado en su contra por la organización criminal de Rodolfo Orellana, informó Carlos Castro, Central de Noticias del Congreso. 8:47 de la mañana, nos enlazamos en directo con nuestra compañera Rocío Martínez. Ella se encuentra en el hemiciclo principal. Buenos días, Rocío.
Gracias, Karina. Me encuentro en el hemiciclo principal de sesiones del Palacio Legislativo. En este recinto parlamentario, en breves momentos, se reunirá la Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside el congresista Enrique Wong. ¿Qué es lo que tiene en la agenda? El primer punto de ella es la presentación del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Bonjese. ¿Para qué asiste a esta comisión? Según la agenda señala que para responder sobre las supuestas reuniones con respecto con representantes de la corporación Lindley, que son de Coca-Cola en nuestro país, supuestamente para favorecerla con la presentación de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Se trata de la propuesta 3690, iniciativa legislativa que en el extremo modifica la ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones en perjuicio del Servicio de Parques de Lima, SERPAR. Recordemos que hace más o menos 2 semanas el ministro Milton Bonjese por este tema fue acusado de lobista y esta mañana dará su versión aquí en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, pero también hay otros temas que están incluidos en la agenda que se va a desarrollar esta mañana aquí en la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, y es que está el proyecto de informe preliminar de la investigación sobre los presuntos actos irregulares ocurridos en el gobierno regional de Tumbes. También está en la agenda el proyecto de informe final presentado por el congresista Johnny Lescano, presidente del Grupo de Trabajo, coordinador del trabajo que ve el tema de la investigación del incremento del pago por concepto de peaje y las presuntas irregularidades en el proyecto Línea Amarilla. Estos son los principales temas que tiene la Comisión de Fiscalización que, como ya hemos mencionado, va a sesionar en breves momentos aquí en el hemiciclo principal del Parlamento Nacional. También está en la agenda el proyecto de informe final del grupo de trabajo encargado de investigar las presuntas irregularidades en el examen de admisión a la Universidad Nacional de Trujillo los días 9 y 10 de marzo de 2013. Y un último tema que figura en la agenda es el proyecto de informe final presentado por el grupo de trabajo encargado de investigar las posibles irregularidades y sobrecostos en la firma del convenio de cooperación interinstitucional entre ESalud, CISOL y las posibles irregularidades y sobrecostos en la firma del convenio también de cooperación interinstitucional entre el Seguro Integral de Salud y el Ministerio de Salud y CISOL. Este grupo lo coordina el congresista Segundo Tapia Bernal. Esos son los temas que se van a tratar, Karina, esta mañana en la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Vamos a volver con más información en cualquier momento. Adelante contigo, Karina, en estudios. Gracias por los detalles. Recargada agenda la de hoy de la Comisión de Fiscalización, que recibe ya en unos minutos más al ministro de Vivienda. Vamos con más noticias. Los pagos del IGB a los combustibles y la paralización de contratos ante la demora de permisos del impacto ambiental fueron algunas de las causas que motivaron la baja en la producción y perforación de petróleo en Piura, según el informe recogido por la Comisión de Energía y Minas en esta parte del país. Veamos. La recuperación del IGB en el pago del combustible usado de la selva, el pedido de revisión del marco normativo de hidrocarburos, la Ley General de la Minería y la revisión del canon fueron los principales puntos recogidos durante la primera audiencia descentralizada de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, denominada Producción e Inversión en el Noreste Peruano, presidida por el congresista Rubén Coa Aguilar. Participaron el presidente de Perú Petro, Luis Ortigas, de Petroperú, Pedro Tauset, el director de Explotación y Exploración de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Roberto Wong, y Rodrigo Manrique García, representante de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, así como los congresistas de la región Piura, Freddy Sarmiento y Santiago Ugastañaduy. El presidente de Perú Petro pidió al Congreso ayude a mejorar el sistema actual que agilice la aprobación del impacto ambiental que las empresas petroleras necesitan para empezar el proceso exploratorio, evitando así la paralización de los contratos que hasta el momento de los 71 ya firmados están 24 detenidos. Si los 71 contratos que tenemos estuvieran operativos y no tuviéramos fuerza mayor, nosotros podríamos esperar tranquilamente tener 30 o 35 pozos exploratorios por año. Sin embargo, yo tengo que decirles con un poco de vergüenza que el año pasado solamente se perforaron 7 pozos exploratorios. Este año ya llevamos 9
Pensamos llegar a fin de año con lo que se ha planeado entre 15 y 17 pozos, pero eso todavía es insuficiente. Por su parte, el ingeniero Pedro Tauset, presidente de Petroperú, explicó que el proceso de modernización de la planta de Talara generará combustibles más limpios y con menos contaminantes y que autoabastecerá el mercado nacional. Otro problema que tiene Petroperú es recuperar el IGB que pagamos por los combustibles que son usados en la selva y de los cuales hasta ahora no podemos recuperar, que en su totalidad alcanzarían los 1.200 millones de soles, con una pérdida para Petroperú de 290 millones de soles al año. Los asistentes a esta audiencia, tanto de la sociedad civil como de gremios de Piura y Talara, plantearon su preocupación en temas como la contaminación de 2 empresas con sus plataformas petroleras en zonas como Lobitos, El Alto y Negritos, cuya ampliación en sus construcciones son a menos de 50 metros de las orillas del mar, perjudicando el deporte de aventura que se practica en el lugar, así como la acumulación de residuos sólidos. Otro punto importante fue el pedido de generación de empleos para los talareños durante el proceso de modernización de la refinería de Talara y la construcción de un hospital. Se necesita del concurso y la opinión de todos los actores. Por eso en este ciclo de todas las audiencias a nivel de todas las regiones del Perú la hemos empezado el día de hoy con mucha satisfacción aquí en la región de Piura. Finalmente, el congresista Rubén Coa dijo sentirse satisfecho por los resultados de las audiencias públicas en las diversas regiones del país que llevarán. Finalizada esta mesa de trabajo, el presidente de esta comisión informará a los demás integrantes sobre la problemática de este sector. Desde la Plaza de Armas de Piura y con las imágenes de Julio Aldave, informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. Bien, vamos a dar lectura a los comentarios de nuestros televidentes respecto a la pregunta del día. Proponen proyecto de ley para vacar a congresistas sin derecho a reemplazo si se comprueba vínculos con narcotráfico. ¿Qué opinan? Daniela Ocampo nos dice, qué bueno que propongan cosas como estas, es lo más justo y contribuye con la transparencia del Congreso. Luis Valera nos dice, qué interesante, qué bueno que propongan este tipo de leyes, es lo más justo, mano dura con este tipo de casos. Mario Casas opina, qué bueno que regulen a estos congresistas y de tener vínculos con el narcotráfico deben ser separados de inmediato. Matías Fash nos dice, estoy de acuerdo con esta iniciativa, ¿llegará a aplicarse este periodo? Ojalá que sí. Oscar Cueto nos dice, ojalá se dé y no quede solo en propuesta, igual felicito la iniciativa. Pablo Quirós también opina, qué bueno que se estipule esto si se da derecho a reemplazo para evitar las mafias y las falsas denuncias. Bien amigos, hemos llegado al final del noticiero, pero antes queremos saludar a nuestro amigo y compañero Luis Valdivieso, que hoy está de cumpleaños, y también a todos nuestros colegas periodistas que hoy celebran el día de esta sacrificada labor, y también a Ena Espinosa, que también está de cumpleaños. Bien, vamos ahora de inmediato a enlazarnos con nuestra compañera Perla Villanueva, quien ya está dándose inicio a la sesión de economía. Adelante, Perla.